A continuación, Encuentro Internacional de Juristas. Los retos actuales del Estado constitucional. Sean bienvenidos a esta nueva edición del Encuentro Internacional de Juristas dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y en esta ocasión hemos destinado a esta deliberación, en estas circunstancias actuales que nos alejan físicamente, pero nos acercan por los medios electrónicos como el que hoy estamos siendo testigos, y además nos hermanan. Y en este tenor, será un honor presentar a quienes hoy nos distinguen con su presencia y quienes les agradecemos enormemente haber participado en este año y en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el Encuentro Internacional de Juristas. Me honra presentar a dos juristas destacados, constitucionalistas, que nos acompañarán con su disertación en este tema que hemos denominado retos actuales del Estado constitucional. Damos la bienvenida al doctor Diego Valadez, en primer término, y al doctor José María Serna de la Garza. Muy agradecido en lo personal e institucional con haber aceptado acompañarnos para esta nueva edición. Sin más preámbulo y por el tiempo que nos han destinado, que no es mucho, pero que esperemos aprovecharlo al máximo, me voy a permitir leer una ficha curricular, un extracto pequeño de quien intervendrá en primer orden, y me refiero al doctor Diego Valadez. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario. Miembro del Colegio Nacional, el Colegio de Sinaloa, la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de Ciencias, correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y la Real Academia de la Lengua, honorario también de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Además, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Premio Nacional de Jurisprudencia y el Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Asimismo, autor, entre otros, de los siguientes libros: Dictadura Constitucional en América Latina, La Constitución Reformada, Constitución y Política, El Control del Poder, El Gobierno de Gabinete, La Parlamentarización de los Sistemas Presidenciales, Problemas y Perspectivas del Sistema Presidencial Mexicano, Perfiles Académicos, La Constitución y la Realidad, Gobernabilidad
y la norma y la normalidad. Esta es una pequeña ficha curricular del vasto historial que cuenta el doctor Diego Valadez. Pues bien, vamos a dar inicio a esta sesión de retos actuales del Estado constitucional, por lo que le cedemos el uso de la voz al doctor Diego Valadez. Adelante, estimado doctor. Le escuchamos con atención. Doctor Becerra, muchas gracias por invitarme a participar en este importante encuentro. Muchas gracias asimismo por esta generosa presentación que ha hecho usted. Gracias igualmente por darme la oportunidad de estar al lado de usted y de mi otro querido y muy admirado colega y amigo, José María Serna de la Garza, y por participar en este encuentro en el contexto de la FIL, que tiene una larga trayectoria y una gran tradición en la cultura de las letras en español. Creo que la selección del tema no puede ser más oportuna y más atractiva. Cuando usted nos invitó al doctor Serna y a mí para un encuentro sobre los retos del Estado constitucional en la actualidad, la verdad, tomó usted en sus manos uno de los más importantes asuntos que podemos plantear quienes nos dedicamos, como somos los tres aquí presentes, a estos temas del constitucionalismo. Podría decirse que muchas cuestiones del constitucionalismo ya están superadas, que ya están transitadas, que ya las fases críticas de la construcción de los sistemas constitucionales quedaron atrás. Y a eso nos referimos cuando damos nuestras clases, hablando de cómo se construyó el sistema parlamentario, el sistema presidencial, el sistema federal. Luego hablamos de los derechos humanos y consideramos también que se han venido dando etapas sucesivas, primero los civiles y políticos y luego los que se denominan de manera genérica derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. Y parecería que también tenemos ya las suficientes instituciones para consolidar un Estado constitucional democrático, como por ejemplo el hecho de que estemos celebrando este año exactamente el 100º aniversario del primer Tribunal Constitucional, figura que se ha expandido por la mayor parte del mundo donde existe constitucionalismo democrático. Sin embargo, lo que vemos es que ha habido otras etapas del constitucionalismo. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda posguerra, surgieron nuevos temas. Uno muy importante se planteó a partir de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que incluyó de una manera muy destacada el concepto de dignidad, porque efectivamente la dignidad la dignidad del hombre, de la mujer, la dignidad humana había sido afectada de una manera crítica durante la guerra, particularmente en el caso de la Alemania nazi. Pero la aportación de las Naciones Unidas se generalizó a todo el mundo y el concepto de dignidad entró también a las constituciones a partir de la de Alemania, de la de Italia, de las grandes constituciones de la posguerra. Luego vino la de Francia, enseguida vinieron las de Portugal y España, y otras varias más, que además coincidieron con el proceso de descolonización en África y en algunos países asiáticos. Esto generó una nueva forma de construir el constitucionalismo que se extendió a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. En América pasó lo mismo, en América Latina, a partir de la caída del muro de Berlín, cuando vino ya una nueva etapa en las relaciones internacionales, se superó el concepto de los bloques de países enfrentados y se dio lugar, en el caso de nuestro hemisferio,
a que prevalecieran las instituciones de carácter civil sobre los gobiernos castrenses que habían dominado el panorama latinoamericano por décadas. Y se estandarizaron, digamos, los principios de derechos humanos, de protección de la Constitución a través de órganos especializados, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, o sea, los tribunales constitucionales y las comisiones de derechos humanos, por mencionar algunos ejemplos. Pero con todo este apresurado recuento en el que parecería que ya tenemos resueltos la mayor parte de los problemas, nos encontramos que no es así. Y justamente esta pandemia a la que hacía usted referencia en el inicio de este encuentro, hemos podido constatar muchos problemas que conocíamos, algunos estaban simplemente latentes, pero ahora hemos visto que los compartimos con la mayor parte de los países del mundo, en algunos lugares de manera más aguda, como es el caso de México, con algunos aspectos a los que me voy a referir, pero en general, los problemas institucionales a los que tiene que hacer frente el Estado constitucional son muchos. Voy a referirme solo a unos cuantos, a los que considero que son los más ostensibles y que serán los que estén en el debate una vez que hayamos remontado esta situación. En primer lugar, hay una crisis que se advierte en todas partes con relación al sistema representativo. Fue muy desigual la respuesta de los estados con relación a la pandemia en cuanto a la presencia de los representantes de la nación o de los representantes populares. En México, por ejemplo, no se les tomó en cuenta ni para definir las características del estado excepcional en el que nos encontramos, que implica limitaciones en el derecho de tránsito, en el derecho al trabajo, en la libertad de empresa, en la libertad de tránsito, ni en los procesos de rescate o de apoyo económico a la población en condición débil, para el rescate a las empresas, para el mantenimiento de las fuentes de empleo. El sistema representativo mexicano sencillamente no ha figurado. Este es un dato muy semejante al que se registra en muchos otros estados constitucionales, tanto en América como en Asia, como en África, como en Europa. En algunos, por supuesto, sí se cumplió con la participación de los sistemas representativos, pero esto nos permite ver lo extendido que está un problema de estas características. En segundo lugar, pudimos advertir también un grave problema de desigualdad en el orden social, en el orden económico, en el orden cultural y en el orden institucional. Esta desigualdad también ha generado diferentes tipos de respuesta por parte de la población y hacia la población. Por mencionar solamente algunos casos, podemos decir que eh, el acceso a los medios técnicos de comunicación es muy disparejo en México, que una buena parte de la población no tiene capacidad de acceder a estas plataformas y tener, por tanto, servicios telemáticos que le permitan llevar a cabo sus estudios o interactuar con otras personas. Nos encontramos pues con que hay un déficit en solo este punto, pero son muchos otros que están generando elementos de desigualdad. Además de que todas las previsiones indican que la pobreza está aumentando con motivo de esta crisis y que el número de mexicanos en situación de pobreza al terminar la crisis será muy superior al número que existía antes de la crisis, en enero de 2020. Otro aspecto que estamos viendo es que la relación entre el gobernado y el gobernante
no solamente presenta déficits desde el punto de vista de Estado de Derecho, o sea, de la aplicación estricta de la norma, sino también presenta déficits desde el punto de vista de la forma como se aplica el derecho. Esto es, se dan casos de arbitrariedad. Esto también en México y en buena parte del mundo. También se ha visto que es necesario atender problemas de empoderamiento social, porque una parte significativa de la sociedad carece de instrumentos para hacer valer sus derechos. Uno de los registros más importantes que se dan en el caso de esta pandemia es la afectación en el ámbito intrafamiliar de las mujeres y de los menores, también en alguna medida de los ancianos. De manera que se necesita pensar en este problema del empoderamiento social como una cuestión que surge con motivo, digamos, surge de una manera muy ostensible con motivo de la pandemia. Y finalmente, el Estado laico. El Estado laico también ha sufrido en buena parte de los países afectados por la pandemia, porque se han acentuado los juicios o los prejuicios, como se les quiera ver, en los que el Estado laico ha presentado cierta regresión y se ha dado lugar a las clásicas invocaciones en periodos de crisis, particularmente de este tipo de crisis, a remedios, digamos, no científicos, a remedios que proceden de la merced o de los dones que pueden procurar o aportar las deidades de acuerdo con los diferentes ritos que en cada sociedad predominan. Ritos y convicciones religiosas que predominan en cada sociedad. Esto es, mencioné solo algunos de los elementos que nos llevan a pensar que como tareas inmediatas en el proceso de reconstrucción y de remozamiento de las instituciones constitucionales, tendremos que pensar en el Estado laico y en fortalecerlo, en vigorizarlo, en consolidarlo, en el sistema representativo, que va acompañado, por supuesto, de los sistemas federales, esto es, de las formas de desconcentración y control del poder. Tendremos que pensar también en la adopción de instituciones y el enriquecimiento de los derechos fundamentales con instituciones como la interdicción o proscripción de la arbitrariedad y otro aspecto muy importante que también se ha puesto de relieve, el derecho, que tenemos que acuñar un nuevo concepto, del derecho a la verdad. Contamos ya con el derecho de acceso a la información pública, pero no están todavía las bases que obliguen a los funcionarios a producirse y a pronunciarse siempre con verdad. Y esto se ha hecho muy evidente en cuanto a que en México y en muchos otros países se carece de información real, efectiva, veraz, confiable acerca de la magnitud de la pandemia que hemos padecido. Pero el derecho a la verdad debe extenderse a todos los ámbitos de acción del Estado en general. Se tienen que tomar medidas, asimismo, de carácter social en cuanto al empoderamiento de la sociedad mediante instrumentos complementarios de la representación política y se tiene que pensar en nuevos medios para superar las graves carencias que se dan en la sociedad en materia de desigualdad. Y, por tanto, el tema de la pobreza, del acceso a la riqueza, de la distribución de la renta, tiene que ser considerado como un capítulo esencial del nuevo constitucionalismo que construyamos a partir de que se reanuden las actividades normales en México y en el resto del mundo. Con esto he tratado de presentar solamente algunos de los retos del Estado constitucional que considero son parte de la reflexión que nos tenemos que hacer quienes nos dedicamos profesionalmente a esta materia, como en general la ciudadanía de todos nuestros países, y en particular de México. Y cuando hablo de nuestros países,
lo hago pensando en que esta Feria Internacional del Libro, es precisamente un espacio en el que podemos reflexionar sobre la realidad mexicana, pero también sobre la realidad en general de todos los países de habla española. Muchas gracias, doctor Becerra, por esta nueva oportunidad que me da de estar con usted y de estar con mi querido amigo, el doctor Serna. Al contrario, doctor Valadez, en verdad es muy ilustrativo y pedagógico escucharlo, porque en estos 15 minutos no solamente nos habla de los retos, sino el diagnóstico, que no es sencillo en tan pocos minutos hacerlo, pero que puntualmente lo abordó, y lo digo con toda claridad, magistralmente, desmenuzó y habló precisamente pues, de esa crisis de la representatividad que significó tomar medidas cuando tenemos un sistema representativo y que pues no se aprovechó las instituciones democráticas y diseñadas precisamente para situaciones como esta, excepcionales y extraordinarias, pues el problema de las desigualdades, que no son pocas, y como usted bien lo dijo, esto evidenció pues lo que pasa en México y en nuestra América Latina y en otras latitudes, y pues esas relaciones también del gobernante y el gobernado y esos enormes déficits que pues también ahora se, se, se clarificaron, se evidenciaron por lo que estamos pasando y el tema del Estado laico y pues hechos regresivos cuando estamos hablando ya de procesos científicos, tecnológicos e innovadores que se viven en el mundo y pues estamos viendo que se recurre en ocasiones a prácticas o creencias ya superadas. Pero sobre todo su virtualidad, doctor, de los retos que nos dice, cómo de alguna manera hay que voltear a observar los derechos humanos, los controles constitucionales y políticos, eh, superar eso de la posverdad, que ahora con aquella facilidad se dicen cosas y se repiten tanto que a veces son falacias que se terminan convirtiendo en verdades. Entonces, pues creo que los retos no son pocos. Pero bueno, abordaremos esto si nos sobra tiempo al final. Muy interesante y agradecido, y somos agradecidos con usted, doctor Valadez, por esta interesante Gracias. intervención. Y me voy a permitir presentar al segundo ponente, al estimado amigo y doctor José María Serna de la Garza. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor en la Facultad de Derecho en la referida universidad y profesor visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Campus Austin. También ha sido investigador visitante en el instituto muy prestigiado Max Planck en Heidelberg, Alemania. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es presidente de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre los libros que ha escrito se puede citar algunos de ellos, como son los siguientes: El Sistema Federal Mexicano, un análisis jurídico de Porrúa, de Editorial Porrúa, en el año 2009, Impacto e implicaciones constitucionales de la globalización en el sistema jurídico mexicano, Editorial UNAM, 2012 en México, The Constitution of Mexico y Contextual Analysis de Hart Publishing, publicado en el 2013, y Derecho Constitucional Mexicano en su contexto, también de Porrúa
año 2018, entre otras más actividades y publicaciones que pues omitimos referirnos por el espacio de tiempo. Doctor Serna, de nueva cuenta agradecemos su gentil participación y aceptación para estar en este encuentro internacional de juristas que le estamos dedicando el día de hoy a analizar un tema no menor, los retos actuales del Estado constitucional. Doctor Serna, le escuchamos con atención. Al contrario, estimado doctor Serra, gracias a usted por la amable invitación que me hizo para participar en este importantísimo foro cultural en general y foro jurídico con los encuentros internacionales de juristas que usted viene organizando desde hace años. Gracias a los organizadores de la FIL, gracias a la UDG por esta oportunidad de estar con usted y de estar con mi querido amigo y admirado investigador emérito del UNAM, don Diego Valadez. Yo voy a dividir mis reflexiones en dos grandes rubros. Un primer rubro tiene que ver con retos y problemas del Estado constitucional. Yo diría que son globales. Y digo globales porque hemos detectado a lo largo de eventos nacionales, eventos iberoamericanos, incluso eventos mundiales, que esos temas van apareciendo de manera consistente como preocupaciones de los constitucionalistas en la actualidad. Entonces, un primer rubro, retos y problemas globales. Y un segundo rubro, que son retos y problemas, digamos, que son más como específicos de México, incluso en la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. En el primer gran rubro, un primer tema que yo mencionaría, y aquí coincido totalmente con el doctor Diego Valadez, es el tema de la crisis de la democracia representativa. Y no nada más en el contexto de la pandemia, sino más allá, fuera del contexto de la pandemia. Los sistemas, o parece que en los sistemas representativos contemporáneos hay lo que podríamos decir un déficit de representación y un déficit de control en la relación entre representantes y representados. Pareciera que la relación se hubiera roto o se hubiera debilitado fundamentalmente. Incluso en el extremo, los más críticos dicen que el mandato representativo, que de eso hablamos cuando hablamos de los sistemas representativos, ni es mandato ni es representativo. Y en cambio, parece que ha ido surgiendo una especie de mandato imperativo entre los legisladores y los liderazgos de sus partidos. Pareciera también que el representado solamente existe como elector, pero pasada la elección, el legislador se desentiende y atiende a los mandatos del liderazgo de su partido al que pertenece. Pareciera también que en los sistemas representativos modernos, los representados no se reconocen en los representantes y los representantes no ven ni escuchan a sus representados. Esto ha generado una especie de desencanto en muchas democracias contemporáneas. Desencanto de parte de los ciudadanos respecto de sus supuestos representantes y ha abierto el camino en algunos casos al surgimiento de líderes populistas, sea de derecha o sea de izquierda, con un discurso antipartidos políticos y con un discurso anti-institución parlamentaria. Y creo yo que no son muy buenas noticias para el Estado constitucional, para la democracia constitucional, porque en mi opinión no puede haber democracia constitucional sólida si no se basa en un sistema de partidos y en una institución parlamentaria fuerte. Algunos podrían decir, bueno, pues al parecer la solución a esta problemática podría estar en volcarnos hacia el lado de las instituciones de la democracia directa. Instituciones como el plebiscito, el referéndum,
las consultas populares, pero creo que ahí hay una especie como de espejismo. Yo no creo que en las sociedades modernas esa sea la solución. No creo que se pueda gobernar sociedades complejas como las actuales a través de esos mecanismos. Además, digo que es una especie como de espejismo porque, como dice por ahí un autor francés, Dominique Rousseau, a través de esos mecanismos en realidad no se le da la palabra, se le da, se le da el voto en todo caso, pero ese voto se convierte más bien, refrendatarios y aclamatorios más que en actos participativos y deliberativos. Y no se diga si hablamos de una combinación entre este tipo de instrumentos y aquellos líderes populistas de izquierda o de derecha antipartidos que han ido surgiendo porque esa es una combinación explosiva para consagrar decisiones predeterminadas del líder a través de consultas de este tipo. ¿Qué hacer? Es uno de los retos. ¿Qué hacer ante esta problemática? Yo coincido también con Diego Valadez. eh, eh, Habría que encontrar mecanismos de acercar al ciudadano con las instituciones de la democracia representativa. En palabras de Diego Valadez, como lo acaba de decir hace rato, mecanismos para empoderar a la sociedad y que se acerque de alguna manera, sobre todo a los procesos parlamentarios. Hay una propuesta que a mí me gusta mucho de un colega y amigo nuestro que ha venido muchas veces a México, José Tudela. Él nos habla de, a ver, cómo idear mecanismos para hacer más transparente la actividad del Congreso y que los ciudadanos, y no nada más los lobbies, los cabilderos, los grupos de presión, sean los que tienen contacto con los legisladores. Él habla de institucionalizar aspectos como las audiencias previas, que cualquier interesado pueda participar en los procesos de discusión, en los momentos en que se están discutiendo y elaborando las leyes. Nos habla de instituciones que serían novedosas, como sería el caso de la posibilidad de plantear preguntas ciudadanas a los legisladores y que los legisladores estuvieran obligados a responder en un tiempo determinado a las preguntas ciudadanas que se les plantearan dentro del procedimiento de discusión de las leyes. Obviamente, explotar todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, foros, reuniones que pudieran realizarse y que pudieran participar los ciudadanos a través de las plataformas de Internet. Nos habla José Tudela también de instituciones como el derecho de petición en sede parlamentaria, no en general, como está ya en la Constitución, sino en sede parlamentaria, que el público pudiera dirigir peticiones de contenido político, pedir información, comunicaciones, que tuvieran los parlamentarios la obligación de responder. Incluso va más allá José Tudela, y es algo eh, realmente novedoso. Él habla de consagrar en las constituciones el derecho al parlamento como un derecho subjetivo, incluso justiciable. Es decir, derecho de participación política de los ciudadanos, no nada más durante los procesos electorales, sino dentro de los procedimientos parlamentarios. Repito, algo muy novedoso, como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Un segundo aspecto que, o un segundo tema que incluyo dentro de estos problemas globales que se vienen discutiendo es el que tiene que ver con, a ver, en general podríamos llamarle globalización y derecho. Globalización y derecho constitucional. Es decir, los estados no definen sus políticas y sus prácticas de manera aislada, sino que están inmersos en una serie de regímenes normativos globales y regionales que de alguna manera van influyendo en cómo se toman las decisiones políticas y jurídicas dentro de los estados nacionales, ¿no? Esto ha ido obligando a los estados nacionales a eh, eh, repensar o a revisar conceptos tradicionales del derecho constitucional, como es el concepto mismo de Estado nacional, el concepto de soberanía, el concepto mismo de constitución,
Y hay muchos ejemplos de cómo esto está sucediendo. Yo acabo de participar en un grupo de investigación en donde me tocó hablar o eh, analizar aspectos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores migratorios en América del Norte. Y es increíble la cantidad de normas que influyen en México, en Canadá, en los Estados Unidos de América y con los regímenes normativos con los que los estados tienen que interactuar y que van, digamos, orientando la manera en que toman sus decisiones en la materia respectiva. En la materia que acabo de mencionar, hay resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay informes del secretario general que tienen que ver con trabajadores migratorios, está la revisión periódica universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay los procedimientos especiales que implican el nombramiento o la designación de un relator especial que genera informes y recomendaciones dirigidas a los estados en estos aspectos. Está toda la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre derechos de los trabajadores migratorios. Incluso hay instrumentos de la OIT que activan mecanismos de supervisión, incluso en el caso de que los estados correspondientes no hayan ratificado los convenios de la OIT, y esta es una innovación importante que hay que mencionar porque se ha abierto una tendencia, repito, a activar mecanismos de supervisión, aun cuando los estados no hayan ratificado los tratados o los convenios correspondientes. Por no hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tratado el tema también y que ha dirigido recomendaciones a los estados en este respecto, y por supuesto la Corte Interamericana, que también tiene algunos casos, algunas sentencias que se refieren en general a los derechos de los migrantes, y una opinión consultiva muy importante que se refiere a los trabajadores migratorios. Es otro tema, creo yo, global, motivo de preocupación y de discusión en los distintos foros, cómo los estados se tienen que adaptar a este contexto global. Y otro tema que yo diría aparece como preocupación común en la actualidad y sobre todo en el contexto de la pandemia es lo que podríamos denominar el derecho constitucional en situaciones de emergencia. Es decir, los constitucionalistas como que hemos estado acostumbrados a opinar, a dar ideas, a hacer propuestas en contextos de normalidad, pero la pandemia nos ha obligado o nos está obligando a tratar de diseñar instituciones, procedimientos, mecanismos para que el Estado constitucional pueda reaccionar ante situaciones de emergencia con el menor menoscabo que se pueda de los principios fundamentales del Estado constitucional, que son los derechos humanos, la separación de poderes y la democracia. Si no entramos en esa discusión, tenemos el riesgo de que en esta y en otras emergencias que vendrán seguramente en el futuro, se empiecen a tomar decisiones de medidas extraordinarias por fuera de la Constitución. Entonces hay que crear un marco constitucional y legal también para este tipo de situaciones y esto es particularmente aplicable al caso de nuestro país, porque resulta que ha habido una omisión legislativa del Congreso de la Unión en el sentido de que no ha emitido, no ha aprobado la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que es el que se refiere al procedimiento de suspensión o restricción de derechos fundamentales. No lo ha hecho el Congreso, a pesar de que desde la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 se mandató en un artículo transitorio que se expidiera esa ley. Entonces, esa ley no existe, tendría que existir para completar lo que yo diría, una legislación, digamos, más sofisticada en materia de emergencias, porque no todas las emergencias son iguales. Entonces, tendríamos que estar pensando en una legislación que diferenciara entre tipos de emergencia, como se hace en otros estados. Yo he visto, por ejemplo, que en España tienen una ley que hace la distinción entre estados de alarma, estados de excepción, estados de sitio. Entonces, no todas las emergencias son iguales y habría que establecer un marco de facultades, procedimientos, controles, responsabilidades, rendición de cuentas y sanciones
en contextos no de normalidad, sino en contextos de emergencia. Y brevemente me refiero a retos del constitucionalismo en México. Uno de ellos es el gran tema que lo tiene muy identificado don Diego Valadez desde hace décadas, el control del poder. Tenemos controles débiles en nuestro esquema constitucional y más débiles que se han hecho en este contexto de la pandemia que estamos viviendo. Ahí, a ver, veo dos temas o dos retos en los que habría que reflexionar más hacia el futuro. Uno de ellos es tratar de empoderar a las minorías parlamentarias para activar los mecanismos de control. Los mecanismos de control que ahora existen, muchos de ellos, si no es que prácticamente todos, el activarlos depende de las mayorías parlamentarias. Y las mayorías parlamentarias pues, tienden a no activarlos pues, porque forman, digamos, parte del lado del gobierno, ¿no? Instituciones como las comisiones de investigación previstas en el artículo 93 de la Constitución, fracción cuarta, o la institución de las preguntas parlamentarias previstas también en el artículo 93, fracción quinta. Si uno ve cómo operan reglamentariamente las preguntas parlamentarias, están en manos de la mayoría parlamentaria, ¿no? En el caso del Senado, el artículo 268 del reglamento del Senado le da al Pleno, es decir, a la mayoría, el poder de aprobar o no aprobar las preguntas parlamentarias que pudieran dirigirse al presidente de la República o a los secretarios de Estado. Y lo mismo sucede con el artículo 130 del reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces ahí veo un punto de reflexión importante. Y otro más es, a ver, la ausencia de un mecanismo para que el Congreso pueda enviarle a el gobierno un mensaje de desacuerdo y de una posible rectificación. Estoy refiriendo también a lo que ha estudiado mucho y muy bien el doctor Diego Valadez, a la posibilidad de dirigir votos de censura en relación con los secretarios de Estado. No necesariamente con efectos vinculatorios, pueden ser con efectos no vinculatorios, pero por lo menos que el Congreso pueda enviar un mensaje de ese tipo, sea la Cámara de Diputados o sea la Cámara de Senadores, eso habría que reflexionarlo y habría que discutirlo. Pero esto que estoy diciendo es común en América Latina, no es una cuestión extraña o exótica. Existe esta institución con efectos vinculatorios, voto de censura, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Panamá, en Paraguay y en Uruguay. Existe con efectos no vinculatorios en el caso de Costa Rica. Y en el caso de El Salvador existe la posibilidad de que el Congreso recomiende al Ejecutivo la remoción de un secretario de Estado. Y no necesariamente por corrupción. Puede ser también por, por ineptitud de un funcionario público o por seguir o aplicar una política equivocada y abrir la posibilidad a que haya una posibilidad de rectificación. Otro tema muy de la coyuntura, y ya me voy a ir más rápido porque veo que ya se me están acabando los minutos. A ver, en el constitucionalismo mexicano, en el contexto de crisis de inseguridad, crisis de violencia, sumada a la crisis sanitaria, ¿no? Y ahí hay dos temas que me preocupan. Uno es la militarización de la seguridad pública y el endurecimiento, digamos, de las medidas constitucionales y legales en los juicios penales a través de instituciones como la prisión preventiva oficiosa, el crecimiento de supuestos en los que procede la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esto nos lleva, por supuesto, por lo menos a recordar aquel acuerdo del 11 de mayo de 2020, en donde se autoriza, se abre la puerta para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. La reforma constitucional que llevó a la creación de la Guardia Nacional que supuestamente es una fuerza civil, pero que todo el mundo sabe que es el ejército con otro nombre, dirigido por un ex general. En fin, creo que es un camino que no le conviene al país. Lo que le convendría al país era, según yo,
según mi opinión, era el tratar de fortalecer a las fuerzas civiles encargadas de la seguridad pública en el país. Y bueno, ya ni hablo de la prisión preventiva oficiosa, hay recomendaciones y documentos de las Naciones Unidas que ponen una señal de alerta en relación con el uso extensivo de este tipo de figuras, y me refiero a las observaciones de las Naciones Unidas sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa en México, un documento pues que habría que analizar y discutir con mucho más cuidado. Los últimos dos temas que menciono es el tema de la lucha anticorrupción y constitucionalismo. En 2015 se hizo una reforma muy importante, se creó un sistema nacional anticorrupción, pero pareciera que no ha habido apoyo político para que ese sistema funcione. No ha habido apoyo político, desde el gobierno se le ha visto con indiferencia, se le ha visto con desconfianza, y pareciera que la lucha anticorrupción se reduce a, a dos o tres personas. Ese es como si ese fuera el sistema nacional anticorrupción. El presidente, el director de la unidad de inteligencia financiera y la secretaria de la función pública, ¿no? Creo que habría que regresar al tema de la institucionalización de la lucha anticorrupción. Si están mal las instituciones que se crearon en 2015, cambiarlas. Si no están tan mal, perfeccionarlas y ponerlas a funcionar, porque no ha habido el apoyo político para poner a funcionar por completo ese sistema que se creó en 2015. Y finalmente, eh, los retos del sistema federal lo hemos visto a lo largo de la pandemia. Hay un descontento de parte de muchos gobernadores. No ha habido una instancia de interlocución y de negociación y de llegar a acuerdos y consensos entre los gobernadores. Yo creo que es, eh, es, es ridículo que los gobernadores estén rogando al presidente que lo reciba y que tengan una reunión para tratar temas que tienen que ver con la grave emergencia que estamos viviendo. Creo que debería haber una instancia que de manera obligada eh, pusiera en la misma mesa de manera periódica al presidente con los gobernadores para discutir temas de interés nacional y para llegar a acuerdos. El Senado no es una instancia de representación territorial. En ese sentido, nuestro sistema federal está cojo. No, la voz de los estados no llega a la formación de la voluntad federal a través del proceso legislativo federal. Y el tema fiscal, que bueno, es como el gran tema de los sistemas federales. Lo hemos visto cómo está este tema en la discusión reciente. Coincido, y con eso termino, con lo que decía tanto Diego Valadez como con lo que complementó Jesús Becerra, el tema de la verdad y de la postverdad. Ese es un gran reto de la democracia constitucional, el hecho de que no valgan los datos duros, no valgan las investigaciones empíricas, que lo que más importa es de qué lado estás, en una especie de neotribalismo, ¿no? En donde los datos y la ciencia se ponen a un lado y por encima de ellos se pone a la ideología. Eso no es, no son buenas noticias para las democracias constitucionales contemporáneas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor José María Serna. El tiempo nos ganó, hubiéramos querido cerrar con una participación final. Nos queda ya un minuto de tiempo. Fue muy rica también esta exposición porque toca el tema interno, lo nacional y lo internacional, que ahora es una característica del nuevo constitucionalismo que está más allá que las fronteras nacionales. Es decir, el constitucionalismo se independiza del territorio. Pues encantados con estas dos magistrales participaciones. Doctor Diego Valadez, ya sabe, se le respeta y admira muchísimo en Jalisco y en nuestro país.
hay más en este foro que va más allá de nuestras fronteras en esta Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, doctor Valadez, doctor José María Serna. Esto da para más. Esperemos abrir otros espacios de discusión porque en tiempo muy reducido pusieron sobre la mesa debilidades del actual sistema constitucional y sobre todo los comportamientos que pues volvemos, evidenciaron esas cosas que falta corregir y enmendar en estos nuevos retos. Pues agradecidos a nombre de la Universidad de Guadalajara, de la División de Estudios Jurídicos y de la Feria Internacional del Libro en esta nueva edición. Hasta la vista y muchas, muchas gracias. Hasta luego.